Ponemos de pie. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Una de las características que tiene este tiempo durante el año que estábamos empezando, yo en esta misa, por razones pastorales, en la misa de hoy, leí la primera lectura. Que la primera lectura de la misa, la del Antiguo Testamento, siempre está relacionada con el Evangelio. La primera lectura en el Antiguo Testamento siempre está relacionada con el Evangelio. Y en la primera lectura dice que Job estaba en medio de la tempestad y que Yahvé Dios le recuerda que Él es más fuerte que el mar y que la tempestad. O sea, si bien las fuerzas del mar embravecidas son las fuerzas del mal embravecidas, pueden ser más poderosas que nosotros, no son más poderosas que el poder de Dios. Entonces ahí ya desde el principio vimos que Dios le dice a Job que ninguna prueba, que ninguna adversidad, por fuerte que sea, es más grande que el poder de Dios sobre nosotros. Y bueno, y en el Evangelio también encontramos el motivo de la tempestad. Vemos que Jesús se sube a la barca con sus discípulos. Le dice: crucemos a la otra orilla, súbanse a la barca conmigo y crucemos a la otra orilla. Y dice también que había otras barcas, ¿sí? O sea, los apóstoles eligen cruzarse a la otra orilla, o sea, no quedarse en el lugar donde estaban. Eligen cruzar a la otra orilla con Jesús, y hay otras barcas, pero los apóstoles se suben a la barca con Jesús, porque en ninguna barca iban a estar mejor que con Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? De pronto
Jesús se duerme, se pone a echar una siestita, en la barca, ¿sí? Y se levanta una tempestad y las olas empiezan a entrar a los barcos. Ustedes saben que lo que provoca el naufragio de los barcos, según entiendo, no es tanto el hecho de que haya una tempestad, sino que el hecho de que el agua empiece a meterse en el barco. Y esto les da miedo. Esto les da un miedo a los discípulos. Les da un miedo que es natural. Porque yo también, si estoy en una embarcación y veo que me entra agua y que se está por hundir, más vale que voy a tener miedo. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos veían que Jesús estaba durmiendo. Aquellos en los cuales ellos depositaban su fe estaba durmiendo una siesta. Y los amarrean un poco, le dicen: maestro, no te importa que nosotros nos estemos ahogando. Y como si nada, Jesús cuando se levanta, despierta, le dice: hombres de poca fe, estoy acá, no tengan miedo, tengan fe. Estoy durmiendo, me estoy echando una siestita, pero estoy acá. No me fui. ¿Sí? Hay un salmo que dice: mi guardián no duerme. O sea, ya vamos a profundizar en esto. Y con la mayor tranquilidad del mundo le ordena a la tormenta. Le ordena a la tormenta que pare. Y la tormenta para. Porque tenemos un Dios a quien el viento, las tempestades, las tormentas y el mar le obedecen. A veces vemos que los problemas vemos los problemas como más grandes que nosotros. Pero cuando vemos que los problemas y el problema de ver a los problemas como más grandes que nosotros, ¿sí? Es que a veces no somos capaces de ver que tenemos un Dios que es más grande que nuestros problemas. Alguien dijo muy sabiamente, no sé de quién es la frase, pero es una frase muy buena: no le cuentes a Dios lo grandes que son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. No le cuentes a Dios lo grandes que son tus problemas. Mejor cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Y es que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. El tema es el siguiente: hemos decidido ir en la barca con Jesús. Lo tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a misa, leemos la Biblia, hacemos oración, tratamos de vivir junto a Él. Tenemos una vida de fe iniciada. Ahora, a veces los problemas, la adversidad, el tema es que después de que nos subimos a la barca,
No, el hecho de vivir en Dios no quiere decir que nuestra vida esté toda resuelta, no quiere decir que los problemas se vayan a terminar. Vamos a seguir viviendo en esta vida y en este mundo. O sea, la vida y la realidad, con sus problemas y con sus dificultades, no deja de existir solamente porque seamos cristianos. Pero hay una diferencia. La diferencia es que cuando nosotros nos subimos a la barca de Jesús, o sea, cuando nosotros hemos decidido vivir nuestra vida en Jesús, Jesús viaja en la barca, Jesús viaja en nuestra vida con nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar de que hemos decidido vivir nuestra vida con Jesús, a veces cuando se nos vienen los problemas grandes, por ejemplo, una enfermedad que no sabemos cómo va a evolucionar, o una deuda que no sabemos, por poner ejemplos, ¿no? Hay 1.000.000 de problemas en la vida, pero una deuda que no sabemos cómo vamos a pagar. Cuando nos pasa, esas vendrían a ser nuestras tempestades. O esta situación que estamos viviendo ahora, la pandemia. Este evangelio es especial para pensar, en esta circunstancia particular. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando tenemos una situación que nos parece inmanejable, que nos parece difícil de manejar, que nos parece difícil de controlar, muchas veces sabemos tener la misma reacción que tuvieron los discípulos cuando se enfrentaron a esta tempestad. Muchas veces tenemos la misma reacción que supieron tener los discípulos frente a esta tempestad. Y es la reacción de pensar, que Jesús no está, que a Dios no le importa lo que estamos pasando, que interpretamos el silencio de Dios como que Dios está durmiendo la siesta, por decirlo de una manera, y como si no le estuviera importando lo que nos pasa. Y en realidad, este evangelio nos enseña que Dios está siempre con nosotros, que Dios nos está cuidando, que Dios nos está apoyando, que Dios nos está conteniendo, aun a pesar de que nosotros no lo percibamos, porque ese es nuestro error. Nosotros pensamos que la fe es un sentimiento. Muchas veces pensamos que la fe es muchas veces pensamos eso, que si no sentimos nada es porque Dios no está, y no es así. La fe es la certeza de creer en lo que no vemos. Y muchas veces el propio miedo nos confunde. El propio miedo nos obnubila.
Y esto no quiere decir, y esto no quiere decir que frente a ciertas situaciones no tengamos que actuar, no tengamos que accionar, ¿sí? O sea, si yo tengo una deuda, ¿sí? Si yo tengo una deuda, yo tengo que buscar la forma de pagarla. Si yo tengo una enfermedad, yo tengo que buscar en los médicos y en la ciencia la forma de tratarlo. Pero lo que yo tengo que aprender, eso desde el punto de vista humano, mi parte la tengo que hacer. Pero el evangelio de la tempestad, este evangelio de la tempestad me dice que al mismo tiempo, desde el punto de vista de la fe, también es una actitud de no dejar que el miedo me tape el bosque, de no dejar que el miedo me paralice, de no dejar que el miedo mate a la fe, de no dejar que el miedo me impida, saber que a Jesús, aunque parezca que no está, Jesús está, lo mismo está, ¿sí? Y que es el momento en que nosotros tenemos que zamarrearlo. ¿En qué sentido? Como los apóstoles. Señor, por favor, hacete cargo. Ese es el tema. Señor, despertate de la siesta. ¿Sí? Ni siquiera decirle que se despierte de la siesta. Confiar que está, aunque no lo sentimos. Y es cierto, es muy difícil. La sensación de los apóstoles era muy válida, porque era una sensación de desesperación. Pero justamente la actitud que nos pide Jesús es otra. Precisamente es otra. Es justamente que al contrario, es justamente que aunque parezca que Dios no está, en realidad saber por la fe que sí está. Porque la fe es un don, del Espíritu. Es muy fácil tener fe cuando yo siento la presencia de Dios. Pero lo difícil es justamente tener fe en estas situaciones donde los problemas me ahogan y donde no siento la presencia de Jesús. La fe no es la fe que es un don, porque es el mismo Dios que me da el don de creer en Él. No es un sentimiento de sentir que Dios está. La fe es una certeza de saber que Dios está. Es muy diferente. Yo sé que Jesús está. Incluso en mi prueba, en mi turbulencia y en mis tempestades, yo sé que Dios está. Entonces, cuando yo tengo un problema que me parece gigante, que me parece tan grande como si fuera una tempestad, tengo que recordar esto. ¿Qué es recordar? Es recordar. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra recordar? Recordar en latín viene de la palabra recordis. Recordis. Re significa volver. Cordis significa corazón. Y recordar significa volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que volver a pasar por el corazón? Recordar que por más grandes que sean mis problemas, Jesús está. Recordar, volver a pasar por el corazón,
que por más que yo tenga una situación que me parezca difícil de manejar y por más que yo tenga que poner mi parte, obviamente, tengo que saber lo mismo que Jesús le dijo a Job. Lo mismo que Dios le dijo a Job, que Él tiene el control de todas mis situaciones, aunque yo no lo sienta. Que Él está y que Él nunca va a dejar que una situación me desborde. Nunca Dios va a permitir, pase lo que nos pase, nunca Dios va a permitir en nuestras vidas un problema que no tenga solución de alguna manera. Todo tiene solución. Y saber que cuando tengo una gran tempestad, antes que tener un gran miedo, tengo que pedirle a Dios una gran fe. Y que esa fe no implica sentir necesariamente una presencia de Dios que se manifieste a través de un sentido físico. Significa que yo sepa con la cabeza y con el corazón y sobre todo con el espíritu que Jesús está y que tiene el control. Saber ver a Jesús atrás de la tormenta. Esa es la fe que necesito. La fe que sobrepasa todo entendimiento. Como dice San Pablo, la fe sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Yo tengo fe, la fe es la certeza de que Jesús está, no el sentimiento de que Jesús está. Cualquiera sean las cosas que me pasen, yo tengo que saber que Jesús está y que Él no va a permitir nada que yo pueda soportar, por muy grande que sea mi problema. Vuelvo a repetir, si yo tengo fe, no le digo a Dios lo grandes que son mis problemas, le digo a mis problemas lo grande que es mi Dios. Vamos entonces a repasar estas ideas. Dios no va a permitir en mi vida ningún problema que yo no pueda soportar. Dios no va a permitir en mi vida ningún problema que yo no pueda soportar. Primero eso. Segundo, aunque yo no lo sienta, Dios siempre está. Aunque yo no lo sienta, Jesús siempre está. Y tercero, tengo que pedir el don de la fe. Tengo que pedir el don de la fe para que mi fe sea más grande que mis miedos, para sentir la presencia de Jesús, siempre, para tener la certeza de que siempre, aunque no lo tenga, para tener la certeza de que siempre, aunque no lo sienta, Jesús está. Dios no me va a mandar ningún problema que yo no pueda soportar. Por más grandes que sean mis problemas y aunque yo no lo sienta, Jesús siempre está. Y la tercera, la última, tengo que pedirle a Jesús que aumente mi fe para que yo siempre, aunque no lo sienta, tenga la certeza de que Él está presente en mi vida. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que todas las tempestades. Tenemos un Jesús que le obedece al que le obedecen. Tenemos un Jesús al que le obedecen el mar y la tempestad. ¿Sí? Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo tengo fe en ti. Cuando tenga un problema, aumenta mi fe
Aumenta mi fe para que yo sepa que vos sos más grande que cualquier problema que yo tenga, por grande que sea ese problema. Aumenta mi fe para saber que siempre estás conmigo. Amén.